Vamos al Evangelio según San Lucas. Lucas, un miembro del equipo misionero de Pablo, se unió al grupo en su segundo viaje misionero. Según la tradición, se dice que es de Antioquía, donde fue la primera iglesia gentil. Estamos en el capítulo 22, voy a leer los versículos 35 al 46, Lucas capítulo 22, 35 al 46. Dice así la palabra de Dios: y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja, sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todo en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí tenemos 2 espadas. Y él dijo: basta. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. ¿Cómo llegamos a este texto? Estamos en el capítulo 22. Comenzamos este capítulo hablando del complot promovido por Judas para traicionar a Jesús. En el versículo 1 dice: y entró Satanás a Judas. Judas se compromete a entregar a Jesús a los principales sacerdotes. En el versículo 7 dice: y llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Después Cristo nos habla de los planes para la celebración de la Pascua y de la institución de la cena del Señor, mientras que también ahí anunció la traición de Judas. En el versículo 24, hubo también, dice, entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Después Cristo nos habla de la grandeza en el servicio. Luego les dijo a los apóstoles cuál sería el lugar en el futuro reino, el lugar de ellos. Y en la predicación anterior vimos cómo Pedro manifestó que estaría dispuesto de ir hasta la cárcel y a la muerte por amor a Jesús, y el Señor anunció que Pedro, el líder de los 12, le negaría 3 veces antes que cantara el gallo. Continuando hoy con este relato que presenta los eventos de la vida de Jesús próximos a su muerte en la cruz. Entendamos, está a unas horas de ser crucificado, 14, 16, más o menos horas. Interesante que esto que sigue ocurre en lo que para nosotros es la Semana Santa. Martes para nosotros en la noche, miércoles en la noche para los judíos el 13 de Abib o el mes de Nisan, porque el arresto de Jesús
se llevó después de las 8 de la noche, entre 9 y 10 más o menos. Y digo miércoles para los judíos porque para ellos el día comienza a las 6 de la tarde. Para nosotros es mañana, día, tarde y noche. Para ellos es tarde, noche, mañana, día y tarde. Por eso el cordero se sacrificaba entre las 2 tardes. Y el cordero fue sacrificado entre las 2 tardes. Título del mensaje: preparándonos para la victoria. La proposición, la idea central, lo que queremos aprender en esta ya casi tarde, es entender que las victorias se ganan en el lugar de la intimidad con Dios, orando de rodillas cada vez más intensamente, sometiéndonos a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Hermanos, cuando David, el rey David, veía venir la guerra, consultaba a Dios, oraba, entendía el momento de la batalla, consultaba a Dios, y si Dios la autorizaba, iba, y por eso, hermanos, ganaba las batallas. Punto número 1. Escucha la advertencia. Versículo 35 dijo, y a ellos dijo, se está dirigiendo a sus discípulos. Aquí ya solo son 11. Judas anda atrás del billete, ¿verdad? Cuando os envié sin bolsa, ni provisiones, ni calzado, ¿acaso os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Ahora, ¿cuándo pasó esto? En Lucas 9:3 dice, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. También en Lucas 10 les dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. Interesante, en el 9, estos discípulos están pasando por su tercer nivel, la participación en el ministerio. En Lucas 10 están desarrollando su liderazgo en la misión con los 70 y ahora están próximos a su 5º nivel, a la prueba. Esto es la continuación de lo que le dice Cristo a Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Estamos en el mismo contexto, por eso les dice esto. Y cuando les pregunta, ellos contestan, no nos faltó nada, se suplieron todas nuestras necesidades, pero Cristo les dice, hasta ahora yo he sido el protagonista. Toda la ira, rechazos, críticas, el centro del ataque soy yo. Ustedes han estado en una situación pasiva de aprendizaje y han estado nada más atrás de mí. Hermanos, ya rechazaron el reino y están por rechazar al rey. Pero ahora las cosas van a cambiar. Ahora es necesario que se preparen porque después de esto, ahora irán contra ustedes. ¿Y qué pasó? Claro que sí, se cumplió. Y les dijo, pues ahora, versículo 36, o sea, ahora va a ser diferente. El que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que tiene espada, venda su capa y compre una. ¿Qué les está diciendo? Yo seré arrestado y su fe será probada. Ahora ustedes los van a asociar con el que van a crucificar, ahora los van a asociar con el que ellos llaman inicuo, con el que ellos llaman pecador y blasfemo. Ustedes van a comenzar a ser probados en las próximas horas. Y después, cuando yo ascienda al Padre, toda la ira será contra ustedes. Toda la persecución, la ira,
será contra ustedes, sus familias los van a rechazar, se burlarán de ustedes, y toda la ira del hombre será contra ustedes, persiguiéndolos. Entonces se tienen que preparar. Les estoy advirtiendo lo que pasa para que no los pesque desprevenidos. Entonces en este versículo 36 les empieza a decir que se preparen. Y les dice: el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Creo que no les habla de una espada física. Si así fuera, los estarían asociando con malhechores. Sino que se armaran espiritualmente para lo que iban a enfrentar. Por eso él sana a Malco cuando le cortan la oreja unas horas después. ¿Para qué? Para que no los acusen de ser transgresores o criminales, y para que se cumpla la escritura: ninguno de ellos se perdió, solo el hijo de la perdición. Y les dice: ahora ustedes van a ser el blanco. Llevan más de 3 años preparándose, ya tuvieron su aprendizaje, ya terminaron el proceso de preparación, y ahora viene la acción, ahora viene la práctica. Y deben de estar preparados, porque ahora irán en contra de ustedes. Ahora entendamos, ¿por qué le está diciendo Cristo esto ahora? Porque la profecía está ahora a punto de cumplirse. Porque os digo que es necesario, dice el versículo 37, que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito: y fue contado con los inicuos. Porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Esto viene en Isaías 53:12. Si alguien quiere leerlo, por favor. Isaías 53:12. ¿Qué es lo que les está diciendo? Es apremiante: yo seré entregado, arrestado, voy a ser crucificado. Y se los estoy advirtiendo desde antes. En otras palabras les dice: hace 700 años Isaías profetizó de todo lo que está pasando aquí y que sucederá en las próximas horas. Ahora, Isaías 53:13 a Isaías 52:13 a Isaías 53:12 es como un resumen. Es una profecía de lo que aquí está pasando, de lo que iba a suceder más adelante. Pero ¿saben qué? Sus discípulos no lo entendieron, no lo asociaron. Quizás sabían lo que decía la profecía, pero no sabían que se refería a él. No sé si usted está siguiendo este estudio de Lucas, pero Jesús ha sido constante en enseñar que iba a padecer, ser muerto y resucitar. Les está diciendo desde tiempo antes. Y cuando Jesús dice esto, no lo dice en un tono pesimista, sino que en un tono positivo, diciendo: esta profecía se tiene que cumplir, porque habla de mí, porque cuando se cumpla la profecía, se cumplirá el propósito de Dios en mí. Porque cuando se cumpla la profecía, se cumplirá también mi misión, que fuera a morir, a vencer la muerte, a recibir la ira de Dios y obtener la victoria, y darles a ustedes y a los que siguen después de ustedes la vida eterna. Pero ¿qué sucedió?
que los discípulos no entendieron ni pío. No entendieron lo que les acababa de decir. ¿Y por qué digo esto? Por lo que sigue, hermanos. Versículo 38, entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él dijo: basta. Él les habla de que se preparen espiritualmente porque su fe va a ser probada. Pasarán a su 5º nivel de preparación y ellos creen que es físicamente y dicen: aquí hay 2 espadas, como diciendo: aquí hay 2 espadas, Señor, ¿a quién quieres que nos eche? Que nos echemos. Y después así lo hicieron cuando le cortan la oreja a Malco. Y les dice, y le dijo: basta, como decimos nosotros, ya estuvo, ¿no? Se indigna. O les dice: ¿qué les pasa? Me han escuchado, han estado y andado conmigo más de 3 años y no entienden. Los estoy preparando para que no tengan excusa, para que sepan lo que va a venir. ¿Y saben qué, hermano o hermana? Muchas veces, claro, no siempre, los que están más cerca son los que más lejos están. Hay veces que los que parecen estar más cerca, aprendiendo, escuchando, son los que más lejos están. Los discípulos parecía que estaban muy cerca de él, pero en realidad estaban lejos espiritualmente. Me pregunto, ¿no tenían suficiente evidencia para creer quién era Jesús? Para creer lo que decía, para creer en el poder de él, pero estando cercas, estaban lejos. Por eso debemos de tener mucho cuidado de hacer alguna crítica a estos discípulos, porque quizás nosotros somos iguales. Quizás nosotros somos como ellos. Somos muchos, hermanos, los que venimos aquí, oramos, oímos, leemos, estudiamos, aprendemos, hablamos, pero nuestras vidas quizás no reflejan lo que estamos escuchando, leyendo o aprendiendo. Hermano o hermana, lo que estamos aprendiendo aquí ¿está transformando nuestras vidas? ¿Estamos dando frutos dignos de arrepentimiento? ¿Se está manifestando en nosotros el fruto del Espíritu? ¿O simplemente somos como los discípulos? Andamos atrás de Él, pero en calidad de bulto. Solo andamos atrás nada más, sin cambios en nuestras vidas. Cada uno de nosotros sabemos, hermanos. Hermanos, fue extraordinaria la forma que a los discípulos se les había provisto de todo lo necesario, como a nosotros. En aquel primer periodo especial en que el Señor les envió a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ahora los tendrán que hacer solos. Después de la prueba tendrán su responsabilidad en el liderazgo, pero este nivel que viene lo tendrán que pasar solitos. Sin Cristo físicamente, estamos hablando. Sin Cristo a su lado. Porque después no solo estarían limitados a Israel, sino que llevarán el mensaje a todo el mundo. Hermano o hermana, ¿entiende usted la advertencia? Posiblemente vengan las batallas. ¿Está usted preparado? Entre más crecemos espiritualmente, más vienen los ataques de Satanás, más vienen las batallas. La pregunta es para nosotros:
¿Entendemos el momento? ¿Estamos preparados? Punto número 2. Entendiendo el momento. Hermanos, el momento apremiaba ir al lugar de la intimidad con Dios. Porque la guerra venía. Versículo 39. Y saliendo se fue como solía. ¿Qué quiere decir? Ya había ido muchas veces a ese lugar, al lugar de la intimidad con Dios. Al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Ahora es bien interesante. Jesús sabía que le iban a arrestar. Y va a Getsemaní, donde lo podrían encontrar. Judas sabía de este lugar, por eso no batalló, se fue directo, ¿verdad? Él no se escondió, sino que fue directamente al lugar de la escena, donde él sabía que iba a ser arrestado. Entendamos, hermanos, es un humano como nosotros. Nuestro Señor Jesucristo es esencialmente Dios y esencialmente hombre. Y como hombre tenía las mismas debilidades que nosotros, hermanos. No era un robot. Cuando llega a Getsemaní, se encontraba en un estado emocional delicado. Mateo y Marcos nos dicen que Jesús estaba muy entristecido, que estaba en agonía hasta la muerte. Ahora, este lugar Getsemaní es como un lugar santo, hermanos. ¿Cómo? No, ¿qué es? En el que figurativa y espiritualmente hablando tendríamos que quitarnos el calzado de los pies, como Moisés ante la zarza ardiendo, donde la cual Dios le hablaría, porque fue en donde él ganó la victoria. Él ganó la victoria ahí, en la cruz solamente fue la consumación. Ahí está el punto crítico, hermanos. Ahí está toda la presión. Pero él la ganó en Getsemaní. El Señor Jesús dejó a sus discípulos fuera del jardín de Getsemaní. Entendamos, está dentro del monte de los olivos. Hermanos, si nuestros corazones son sensibles, daríamos gracias a Dios por aquel que llevó la copa de nuestra aflicción, de nuestro dolor, bebiendo todo su contenido. No podemos entrar con nuestra mente a las sombras de aquel jardín, pero podemos comprender de mejor manera el significado de la copa. Jesús bebió de la copa amarga para que la nuestra fuera dulce. Después de instituir la cena del Señor, se fue al jardín. En esa última noche tuvo lugar ahí un encuentro muy significativo. ¿Estamos entendiendo el momento? Versículo 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. La palabra tentación en este contexto es poner a prueba. Les está diciendo: oren para que no caigan cuando la prueba venga. Porque cuando nosotros vemos esta palabra en las Escrituras, la relacionamos inmediatamente con tentación a pecar. Pero en este contexto, Él les está diciendo: oren para que cuando venga la prueba no caigan. Ahora, la prueba es inminente, la prueba va a venir. Pero ya les dio la advertencia, ya les dio la preparación. Y se las dio antes de la prueba. ¿Cuál es? Orar, hermano. Orar.
Pero vamos a ver que no es una simple oración. Les dice, oren para que cuando venga la prueba estén bien preparados. Este es el momento, la tentación. Hay una tentación tremenda ahí, hermano. Versículo 41 y 42. Vamos bien rápido, ya vamos a acabar, no se preocupen. Y se apartó de ella a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, ¿qué tan lejos es esto, hermanos? Es con lo que puedas tirar una piedra. Antes no había metro, ni yardas, ni todo eso. Entonces decían de aquí con lo que un tiro de piedra. Esa era la distancia a la cual se alejó Jesús de sus discípulos, unos 20 o 30 metros. Yo sé que hay unos que la avientan más fuerte, ¿verdad? Pues estamos hablando de un promedio, unos 20, 30 metros se apartó de ellos. Antes de inclinarse a orar, Él oró para que esa copa fuese apartada de Él. Dice, si quieres, pasa de mí esta copa. Isaías 51, 17 al 23 habla de esto. Nada más voy a leer el 51, 17. Dice, despierta, despierta. No, es lo que dice, no lo estoy diciendo a ustedes. Levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira. La copa era la ira de Dios, la separación de Dios, el juicio de Dios. La ira que nos correspondía a nosotros por nuestro pecado cayó sobre Él, hermanos. Los salmos hablan de esto. Apocalipsis 14, 10, 16, 19 hablan de la copa de la ira, hablando que la copa es la ira de Dios. Ahora, Jesús sabía que el Padre no iba a pasar la copa. Lo vamos a ver más adelante, hermanos. Él sabía que para eso había venido aquí a la tierra, para beber de la copa de la ira de Dios. Para que esa ira no cayera sobre nosotros, para que fuésemos salvos de la ira de Dios. Es interesante, si Él sabía que el Padre no iba a quitar la copa, entonces ¿por qué le pide que la quite? La tentación del Señor Jesús se parece a la de nosotros, aunque es diferente. Su tentación era aferrarse a su divinidad. Y esa fue toda su vida, hermanos. En Mateo 26, 53, Mateo 26, 53 dice, ¿acaso pensáis que no puedo orar al Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, ¿creen que no lo puedo hacer? Lo puedo hacer. Pero, ¿por qué no lo hizo? No se cumpliría el propósito entonces, hermanos. Estaría echando mano de su divinidad y nosotros podíamos tener excusa. Él pudo aferrarse a su divinidad y actuar. Aquí lo dijo en Mateo. Fue lo que le pasó en la tentación en el desierto. Él pudo aferrarse y satisfacer sus necesidades físicas. 40 días sin comer, hermanos. Hermanos, al tercer o cuarto día, yo sé de personas que sueñan que comen. La copa consistía en que Él sería hecho pecado por nosotros, sería tratado por Dios como el pecado mismo. Él es el Hijo Santo de Dios, indiscutiblemente. Pero cuando nuestros pecados fueron colocados sobre Él,
fue hecho maldición. Se convirtió en algo repulsivo. Nuestro pecado que fue puesto en él era repugnante y terrible. Era tan espantoso que por ese momento él pareció, no que lo hizo, pareció rebelarse contra esa carga. Fue en el jardín de Getsemaní, bajo la angustia de la cercanía de la cruz, que el tentador vino para ofrecerle una vez más al Señor la corona, pero sin pasar por la cruz. Esas eran las tentaciones de Satanás. El hambre queda a un lado, a segundo, tercero, cuarto término, hermanos. Sin embargo, el Señor había venido a cumplir la voluntad de su Padre, y de esa manera pudo decir: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él se entregó en sumisión a la voluntad del Padre, aunque llevar su pecado y el mío le resultara tan repugnante. Por eso el momento apremiaba ir lo más pronto posible al lugar de la intimidad con Dios. Entendía el momento, la batalla se aproxima. Y se sometió al Padre, se humilló y actuó. Cuando David veía venir la guerra, hermanos, él actuaba. Entendía el momento de la batalla, oraba, consultaba a Dios, y si Dios le autorizaba, actuaba. La pregunta para nosotros, hermanos: ¿entiende usted el momento de la batalla? ¿Entiende usted cuando las cosas están próximas a suceder? Muchas veces sabemos desde antes que vengan. Hermanos, como dijimos una vez, el oportuno socorro no es cuando ya estamos en el mero hoyo, es antes. Y por eso nuestro Señor Jesucristo está actuando antes. Entendió perfectamente el momento. ¿Nosotros lo entendemos? Y comenzar a orar desde antes, hermanos, yo cuando ya estamos bien encharcados. Y cuando usted detecte ese momento, es momento de ir inmediatamente al lugar de la intimidad con Dios. A ese lugar que usted tiene reservado. Nuestro Señor Jesucristo era en el huerto de Getsemaní. Nosotros puede ser un lugar que tenemos en la casa, mi recámara, no sé, donde usted, cuando está la presión difícil, va a ese lugar, se pone de rodillas y le dice: Dios, tengo este problema. Ese es el lugar de la intimidad con Dios, hermano. ¿Lo hacemos así? Ahí está la respuesta. Ahí se ganan las batallas, hermanos. Número 3, entendiendo la victoria. Hermanos, las victorias se ganan de rodillas, se ganan planeando, se ganan preparándose. No se ganan ya cuando está con la soga hasta el pescuezo, hermano. Era antes. El oportuno socorro es antes. O cuando ve comenzar, no cuando ya está terminando, ya cuando ya está tirando patadas de ahogado, ya cuando usted hizo lo posible en sus propias fuerzas y nunca le dejó el lugar a Dios, actuar a Dios. Versículo 43 dice, añade lo siguiente: entonces se apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Hubo un ministerio de los ángeles cuando el Señor fue tentado en el desierto, cuando Él nace, cuando fue tentado en el desierto. En Marcos 1:13 dice, y los ángeles le servían en la tentación. Ahora este ministerio existió
En el jardín, cuando Satanás vino a tentarle nuevamente, vino un ángel y le fortaleció. ¿Cómo fue esto? No lo explica la Biblia, claro, directamente, ¿verdad? Es interesante cómo solo Lucas revela este hecho. Lucas es el que hace más mención de los ángeles que los otros evangelios. Continuamos leyendo versículo 44. Lleno de angustia, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué significa angustia? Sufrimiento, preocupación intensa producida por un peligro o amenaza inevitable. Todos hemos sentido angustia alguna vez, ¿verdad? ¿O usted no? Todos hemos sentido angustia. Todos sabemos lo que se siente. Es una desesperación, una sensación de agobio que muchas veces se experimenta como una opresión en el pecho y falta de aire. Hay veces sentimos que nos falta el aire porque la tensión es mucha, hermanos. Pero Cristo no solo experimentó esto, sino lo experimentó hasta la muerte. Es decir, lo experimentó como nosotros, pero a un nivel que nosotros no, es más, ni podemos explicar. Por decir así, 4 o 5 veces más. Algo que nunca hemos experimentado. Recordemos que el narrador de esto es un médico. Él sabía de lo que estaba hablando. Solo Lucas, el médico, podría contarnos que el Señor sudó grandes gotas de sangre. Ahora expliquemos esto, las gotas de sangre. Esta es una condición verídica, porque en la frente nosotros tenemos unas pequeñas, muy pequeñas venas como células de sangre, de tal forma que cuando hay estrés que nosotros no podemos controlar, cuando es demasiado el estrés, esas pequeñas células estallan. Entonces esa sangre se mezcla con el sudor y comienza a sudar gotas de sangre, pero dice que eran grandes gotas de sangre. Esto me enseña que la tensión era tremenda, era demasiado. Una vez me tocó en esta iglesia ver a una persona, voy a voltear por otro lado, sabía que se estresó y se empezó a poner su cara roja, así en un momento, hermano. Terminó lo que tenía que hacer y volvió a su estado normal. Pero la de nuestro Señor Jesucristo era tanta que esas células, esas pequeñas venas tronaron, estallaron, hermanos. Se mezclaron con el sudor. ¿Y de qué color iba a salir? Rojo, como grandes gotas de sangre. La angustia de Jesús que estaba experimentando en el huerto de Getsemaní es inexplicable. Esto es lo que él estaba experimentando. Ahora, ¿por qué estaba así, hermanos? Juan 18:4. Dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habrían de sobrevenir, como humano, él sabía lo que vendría y lo que iba a enfrentar. Eso le produjo una gran angustia, nerviosismo, ansiedad. Como humano estaba entristecido hasta la muerte porque sabía que iba a ser asesinado. Él sabía perfectamente, hermanos, la forma en que iba a morir. Cuando los sentencian a muerte, ya casi no pasan eso, hermano. Pero hay quienes hasta se vuelven locos y los aíslan porque prefieren ellos mismos matarse en ese mismo momento, que si tú le das una pistola se truenan, hermanos. La tensión es mucha.
La angustia que Jesús estaba experimentando en el huerto de Getsemaní era inexplicable. Sabía perfectamente lo que él iba a pasar. Ahora imagínese usted, hermanos, no eso, tampoco la mitad. Con un 10% tendríamos para querernos matar antes de tiempo. El Señor experimentó una reacción física tremenda a causa de la agonía y el conflicto que enfrentó. Ahora, hermanos, ninguno de los redimidos sabemos cuán profundas fueron las aguas o cuán oscura fue la noche por la que el Señor Jesús pasó. El corazón de Cristo fue quebrantado por causa nuestra, por nuestra condición humana perdida, por nuestros pecados. Él amó tanto al mundo perdido que descendió hasta las partes más profundas del infierno para poder ofrecernos la salvación. ¿Y qué pasó? El mundo rechazó con desprecio al Santo de los Santos. Al limpio Salvador, que fue hecho pecado por nosotros, fue hecho maldición por nosotros. Y esto me lleva a unas preguntas, hermanos. ¿Le ha rechazado usted? No estoy hablando de decirlo públicamente porque no lo hacemos, hermanos. Somos listos para eso. Pero ¿qué tal nuestras actitudes? ¿Qué tal nuestra forma de vivir? ¿Lo ha rechazado usted? ¿Le ha despreciado? ¿Ha sido usted desagradecido ante todo lo que Él hizo por nosotros? Se ve, hermanos. Se ve. Acérquese a Getsemaní, al lugar de la intimidad con Dios, y exprésele su angustia en oración. Entendamos esto. Creo que lo que provocó más angustia en la vida de Cristo es que Él sabía que siendo Dios, hermanos, fíjense lo que le voy a decir, Él tenía la capacidad para parar eso. Lo dijo, no puedo, ¿qué creen que no puedo mandar traer una legión de ángeles y darles una revolcada? Él tenía el poder, la habilidad de decir hasta aquí, pero lo majestuoso es que Él se dio por nosotros voluntariamente. Es el dolor que va a sufrir injustamente, sabiendo que tienes que tienes el poder, la habilidad de parar ese proceso. Ese es el dolor, hermano. Es como si alguien te está presionando, alguien te está calumniando o haciendo algo y tú tienes el poder para hacerlo, para callarlo y no lo haces. Y se siente difícil. Nosotros les decimos, nos tragamos las palabras, ¿sí o no? Pero ¿qué pasó? No lo hizo, porque estaba sometido a la voluntad del Padre. Hermano, ¿usted ha sufrido o está sufriendo injustamente? Cristo también lo sufrió, y hasta la muerte. Claro, nosotros decimos, no, es que estoy sufriendo, ¿verdad? Pero en realidad no sufrimos, hermanos. Cuando una persona hable mal de usted o lo esté difamando, no se moleste, hermanos. Realmente esa persona no sabe qué tan malo es usted, hombre. Es más, es inocente, porque no está diciendo realmente lo que es usted. Estoy hablando de la persona que hablara mal de usted. Versículos 45 al 46.
Cuando se levantó de la oración, fue a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Como se dice, con estos amigos, ¿para qué quiero enemigos? Recuerden que vienen de una cena, ¿verdad? Les dio el mal del puerco. Muchas veces tenemos que ir a solas al lugar de la intimidad con Dios, porque la tensión es mucha, pero cuando requerimos el apoyo, vemos que nos encontramos solos en el sentido físico y no tenemos otra parte donde ir más que a Dios. A propósito, este es el quinto nivel. No tienes para dónde correr más que para arriba. No tienes otra parte donde ir más que a Dios en oración, derramando nuestra alma hacia Él, y Él oirá. Hay veces, no es el caso de Cristo, hay veces que Dios tiene que dejar que pasen ciertas cosas para que podamos ir a Él en oración, para que nos enseñemos a depender de Él y no de nosotros. Ahora, hay algo muy interesante para nuestras vidas en esto. Jesús en su omnisciencia sabía que el Padre no iba a quitar la copa. Y aún en su angustia y dolor, Él oró al Padre para que si Él quisiera, quitara esta copa. Esto nos enseña a nosotros que no hay ninguna oración sin esperanza para nosotros, hermanos. No importa cuál sea su situación, preséntela al Padre. No hay ninguna oración que sea muy pequeña o muy grande para el Padre. Él escuchará. Si usted va al Padre en oración, Él le va a escuchar y contestar, claro, de acuerdo a su plan, de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a nuestros caprichos. Porque si cualquiera de nosotros estaría ahí: Señor, ya quítame esto, no, ya estoy hasta el copete. Cuando vea venir o esté en guerra, vaya al lugar de la intimidad con Dios y ore una y otra vez, cada vez más intensamente, hasta que tenga la respuesta. Interesante, no importando que esto vaya en contra de mi voluntad. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque muchas veces, no, Señor, es que en mi trabajo me hacen bullying y esto y lo otro. Sí, pero es que mi testimonio está por los suelos, hermano. Entonces la respuesta de Dios es: tienes que negarte a ti mismo, cambia, da buen testimonio. Claro, como a todos, eso nos duele, ¿verdad? A usted no. Porque nos tenemos que negar a nosotros mismos. Ya no voy a hacer lo que yo quiero. A propósito, hermanos, la tentación de Satanás a Jesús fue que se aferrara a su divinidad para que no fuera a la cruz. Aquí está Satanás quemando uno de sus últimos cartuchos, porque sabía que ahí iba a ser derrotado. Y también él está atacando desde antes. Claro, en la misma cruz lo volvió a tentar. Por eso Satanás está haciendo aquí todo lo posible para que Cristo no vaya a la cruz, para que se aferrara a su divinidad. Ahora Él es Dios, indiscutiblemente, todopoderoso. Él pudo haber cambiado y decir: ¿saben qué? Hasta aquí llega, el que cree en mí va a ser salvo igual. Lo pudo hacer, es Dios. Pero ya estaba escrito, tenía que cumplirse la escritura, hermano. Voy a leer de nuevo parte del versículo 41 y 42. Y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
Jesús nos da la clave de la victoria. Cuando Él está orando, la palabra clave es pero. Pero es la palabra clave. Hay veces que se dice, no hay pero que valga. Aquí hay un pero que vale, hermano. Este pero es el punto clave de la oración. Cuando usted incluye un pero en una oración, significa que la próxima oración, después del pero, es antitética con la primera. Es decir, va en oposición. Por ejemplo, yo quisiera ayudarte, pero estoy ocupado. Sí, hombre, yo quisiera prestarte esto, pero ¿sabes qué? No traigo. Y así. Cuando tú dices pero, es como decir no, prácticamente. Pero es el punto clave de la oración. Lo próximo es opuesto a lo primero. Es lo más importante, pero a la vez es lo más difícil. ¿Por qué? Porque lo que viene después del pero es en contra de lo que nuestro corazón anhela. Va en contra de nuestras emociones, de lo que nuestras emociones quieren. De lo que nuestros sentimientos anhelan y desean. Porque lo que viene después del pero, hermanos, es sometimiento total. Jesús como humano experimentó lo que usted y yo experimentamos en medio de las pruebas, en medio de la batalla, que es entre nuestra voluntad, lo que nosotros queremos y la voluntad del Padre. Cuando en Hebreos 4:15 dice que nuestro sumo sacerdote nos entiende exactamente lo que estamos pasando, es porque Él hizo como hombre lo que nosotros también hacemos. Porque nuestra naturaleza humana, nosotros queremos que se haga nuestra voluntad. ¿Así es, verdad? ¿O solo me pasa a mí? Sí, hermano, nada me pasa a mí. Puro espiritual aquí, híjole, hombre. Yo creo que ni debería estar aquí yo. Porque nuestra naturaleza humana, nosotros queremos que se haga nuestra voluntad y no la del Padre, hermanos. ¿Para qué nos hacemos? Nuestro sumo sacerdote nos entiende y por eso intercede por nosotros. Él entiende la batalla que está en nuestra mente. ¿Y cuál fue? Dice, pasa de mí esta copa, pero sometiéndose a la voluntad de Dios, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo aquí está practicando lo que les enseñó a sus discípulos, lo del Padre nuestro, cuando dijo que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y dice, Señor, pasa de mí esta copa, mi angustia es hasta la muerte, ya no aguanto más, no necesito estar pasando por esto, pero como hijo me estoy sometiendo a tu autoridad, pero como humano te estoy presentando mi dolor. Pero no se haga como yo quiero, sino tu voluntad. Hermanos, esta es la victoria. Este es el punto clave de todo. Negarse a sí mismo, humillarse ante Dios y decirle, yo quiero hacer esto, aquello, pero voy a padecer, a sufrir, pero por sometimiento a ti lo haré, que se haga tu voluntad y no la mía. Esto cuesta, hermano. Estos son palabras mayores. Esto es para hombres. Claro, para las mujeres también, ¿verdad? Pero hablando en el sentido. Pero ¿qué hacemos nosotros, hermanos? Oramos así: Padre, pasa de mí esta copa en el nombre de Jesucristo. Amén, ¿verdad? ¿Y lo demás? No nos conviene, ¿verdad? Sí, quítame lo que estoy pasando.
Este es nuestro problema. Por eso no ganamos las batallas, por eso salimos derrotados. Porque lo que estamos diciéndole al Padre cuando oramos así es: restaura mi situación y regrésala como antes. O sea, sin cambios. Hermanos, la garantía de Dios no es que va a cambiar las cosas, quizás sí las cambie o no. La garantía, la promesa de Dios para nosotros, sus hijos, en medio de la prueba es fortaleza. Fortaleza. No va a ser tu capricho y lo va a hacer de acuerdo a su voluntad. Sí, hermanos, fortaleza en medio de la prueba, porque después de esto nuestro Señor Jesucristo se fortaleció, listo para ir con gozo a la cruz. Después de eso no había angustia, hermanos. Hermanos, la victoria se gana de rodillas, se gana planeando, se gana preparándose, se gana sometiéndose a la voluntad de Dios y no a la nuestra, haciendo lo que Dios me pide y no lo que yo quiero. Acérquese a Getsemaní, al lugar de la intimidad con Dios, y exprésele en angustia, en oración, su necesidad. Y el Padre escuchará su oración. ¿Cuál es la batalla que usted tiene que enfrentar? ¿Qué le está llevando al punto de desesperación, de angustia o de dolor? Acérquese a su Getsemaní, al lugar de intimidad con Dios, y exprésele su agonía en oración. Conclusión. Es momento, hermanos, de estarnos preparando para la victoria, de estar yendo constantemente al lugar de nuestra intimidad con Dios, de estar escuchando las advertencias de Dios, de estar orando de rodillas desde antes de la batalla, de intensificar cada día más nuestra oración y estarnos sometiendo a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Eso es, hermanos. ¿Qué hace usted cuando se aproxima la batalla? ¿O qué hará? ¿Se angustiará o irá al lugar de la intimidad con Dios e intensificará su oración? ¿Qué va a hacer? Las batallas van a venir, hermanos. Estamos en una guerra y vez tras vez se van a subir de volumen. ¿Qué va a hacer? Vaya al lugar de intimidad con Dios e intensifique su oración. ¿Qué hará usted, hermano? ¿Qué haremos? Vamos a orar.